Buenos días para todos en este día de devocional, en este martes. Bendiciones para todas las personas que se están conectando, que se van a conectar a través de este medio, el cual es Facebook, para poder escuchar la palabra del Señor. Entonces, primeramente quiero invitarlos para que pongamos este tiempo en las manos del Señor, que sea el Espíritu Santo quien tome el control de este tiempo, que sea el Padre quien nos esté hablando a través de su palabra, para que nosotros podamos entender lo que el Señor nos quiere hablar a nuestro corazón y podamos también ponerlo por obra en nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo despertar, Señor. Porque cada día, Señor, tu misericordia son nuevas, Señor. Porque cada día, Padre, tú nos traes un regalo divino del cielo, Padre. Señor, hoy queremos entregarte, Señor, todas nuestras cargas, nuestras peticiones, Padre, para que seas tú respondiéndolas, Señor. Queremos entregarte este día para que tú tomes el control de este día, para que guardes nuestra entrada, nuestra salida, nuestro despertar, nuestro acostar, para que guardes nuestra familia, nuestro hogar, nuestra finanza, Señor. Queremos entregarte, Señor, todo lo que nosotros tenemos, Padre, en tus manos, para que seas tú el administrador de nuestros recursos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, porque solo tú te la mereces, Señor, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres nuestro Dios, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy quiero compartirles una palabra, la cual he titulado Él es suficiente. Y cuando me refiero a Él, hablo de Dios, ¿cierto? Entonces, esta palabra está en Primera de Crónicas 29, desde el versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 10, que dice así. Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tus manos está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Vamos a leer hasta el 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén. Bueno, y les quiero compartir esta palabra porque cuando la estuve leyendo, me di cuenta que el Señor es soberano y que el Señor, Él es suficiente para cada uno de nosotros. Él debe ser suficiente para cada uno de nosotros en todas nuestras áreas, ¿cierto? Entonces muchas veces sentimos o creemos que tenemos muchas necesidades, que tenemos muchos vacíos, que queremos alcanzar y lograr cosas. Y a veces creemos que nos falta, que queremos más, que no estamos conformes con lo que tenemos, que quizás no nos hemos dado cuenta de que lo tenemos todo con el Señor, de que muchas veces nos quejamos o a veces nos comparamos o a veces renegamos o negamos la gloria del Señor en nuestras vidas. Y desde el momento en que tú y yo nacemos de nuevo, desde el momento en que tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, que renunciamos al pecado, que dejamos atrás nuestra vida antes de conocer al Señor, vamos a estar con la plena certeza y el pleno conocimiento de que en Dios todo es suficiente, en Dios todo es suficiente, de que Él es suficiente para nosotros, que Él es el complemento que tú y yo habíamos estado esperando para poder sentirnos satisfechos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces muchas veces buscamos erróneamente estar o llenar vacíos o querer tener poder o querer tener cosas porque creemos que siempre podemos estar mejor. Pero dejamos a un lado de que ya estamos mejor con Cristo Jesús, de que con Él tenemos el mayor regalo que nos puede dar, que es la salvación, que es ese nuevo nacimiento que podemos tener y vivir a través de Cristo Jesús.
Entonces muchas veces no sabemos por qué Dios es suficiente, por qué debemos tener nuestra convicción de que con Él es más que suficiente lo que nosotros tenemos. Con Él y en Él somos suficientes, somos llenos, ¿cierto? Entonces vamos a leer primer punto que les tengo de por qué Dios es suficiente. El primer punto es porque Él es el creador y Él es nuestro Padre. Amén. Vamos a leer en el versículo 10, del capítulo 29. Dice: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo: David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Aquí nos está hablando la palabra de que David está diciendo y está bendiciendo al Señor y está reconociendo que el Señor es nuestro Padre, que Él es quien nos bendice, que Él es nuestro creador, que tú y yo estamos en este mundo no por un accidente, no por casualidad, no porque sí, no porque no, estamos en este mundo gracias a Dios, porque Él, como dice la palabra, desde el vientre de tu madre y de mi madre ya había sabido y ya sabía el propósito que tenía contigo y conmigo. Entonces, muchas veces creemos que las cosas o lo que tenemos se lo debemos a nuestro esfuerzo personal y no es así, porque para que tú y yo podamos tener y obtener lo que hoy en día tenemos, ha sido por la gracia de Dios, primeramente porque Él es nuestro Padre, primeramente porque Él es nuestro Creador, porque Él se ha placido en que tú y yo podamos nacer en este mundo, de que tú y yo podamos tener un propósito, de que tú y yo podamos estar en esta tierra. Amén. En Romanos 1:20 nos dice la palabra: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que todo lo que tú y yo tenemos, lo que aún no tenemos, pero vamos a tener en el nombre de Jesús, es por la gracia del Señor, es porque en Él somos más que porque Él es más que suficiente para nosotros, porque para nosotros debe ser suficiente tenerlo a Él en nuestras vidas, porque para nosotros debe ser más que suficiente saber que tenemos un Dios todopoderoso que primeramente nos ha creado, que primeramente ha sido nuestro Padre, que nos ha defendido, que nos guarda, que nos libra de todo mal, que todo lo que tú y yo tenemos ahora mismo no es por nuestras manos, sino por el poder y la gracia y la misericordia del Señor. Amén. El segundo punto lo he llamado, Él es más que suficiente, porque Él es nuestra alfa y omega y el gran yo soy. Entonces aquí me refiero, vamos al versículo 11, dice la palabra: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Entonces cuando tú y yo sabemos, cuando tú y yo reconocemos que simplemente Dios es suficiente para ti y para mí, sabemos que Él es nuestra alfa, nuestro omega, que Él es el gran yo soy, que Él es el creador, que Él es nuestro Padre, que las cosas son hechas por Él y para Él, que todo lo que tú y yo hoy podemos ver, podemos tocar, podemos oír, podemos sentir, podemos degustar, es gracias a la misericordia y al poder del Señor, de que en el Señor somos más que vencedores, de que por el Señor es que nosotros estamos en esta tierra, por el Señor es que tenemos lo que tenemos, que debemos sentirnos satisfechos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Él es la esencia, Él es lo más grande, no hay nombre sobre todo nombre, no hay nada que pueda compararse con el poder de Dios, no hay nada que pueda decir: es que esto me llena más que Dios, es que esto me suple más que Dios, es que las cosas materiales me suplen más que la presencia de Dios, es que las cosas o la parte sentimental me suple más que el Señor, es que las cosas económicas me suplen más que el Señor, porque nunca va a ser así, porque todas las cosas son hechas por Él y para Él. Entonces, aquí vamos a poder ver también en Apocalipsis 22:13, que dice la palabra: que yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y si Él es todo esto, si Él es el primero y el último, si Él es el principio y el fin, si Él es el alfa y el omega, y si Él es el todopoderoso, ¿cómo no nos va a bastar tener a Dios en nuestra vida?
¿Cómo no va a ser suficiente tener a Dios en nuestra vida, tener la intimidad con Dios, tener esa intimidad con el Señor? ¿Cómo no va a ser suficiente que Dios se place en nosotros, que Dios se agrade de lo que tú y yo hacemos, que tú y yo seamos personas agradecidas con el Señor, que seamos personas que día a día le estemos buscando, le estemos agradeciendo, estemos escuchando su palabra, estemos meditando la palabra, estemos poniendo por obra la palabra? Si Él es suficiente para nosotros, si por Él y para Él son todas las cosas, si Él es nuestro Dios poderoso, si Él es ese Dios todopoderoso, el alfa, el omega, el principio y el fin. Si Él conoce cuáles son tus necesidades, cuáles son tus anhelos, cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus miedos, cuáles son esos deseos de tu corazón que tú quieres ver. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él sabe lo que tú y yo quizás nos molesta, no nos molesta, lo que quisiéramos llegar a obtener. Los sueños que tú y yo tenemos, Él ya los conoce porque, como les decía en el primer punto, Él es nuestro Padre y nuestro Creador. Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe mucho antes de lo que nosotros hablemos. Él sabe cuáles son nuestros pensamientos. Y si Él lo sabe es porque Él es suficiente para nosotros, porque Él debe ser suficiente para ti y para mí, porque no debemos buscar en otras cosas lo que podemos encontrar y lo que Dios nos ofrece estando en Él. Entonces es muy importante que tú y yo sepamos que muchas veces comparamos o dejamos a un lado el poder y la magnificencia que el Señor nos está dando por querer ir a buscar otras cosas que no están en Él. El tercer punto es, Él es suficiente porque Él es el dueño del oro y la plata. Y en este punto abarca toda la parte financiera y económica que tú y yo podemos preguntarnos. Es que muchas veces decimos o pretendemos criticar o caer en esos comentarios que dicen, es que a mí Dios no me va a pagar el arriendo, es que a mí Dios no me va a dar para pagar tal cosa, es que a mí Dios no me va a dar para yo hacer esto otro, o es que a mí Dios no me va a dar un empleo, o es que a mí Dios no me va a contratar para tal cosa. Y miren que en este punto el Señor nos está diciendo que si Él es el dueño del oro y la plata, ¿cuánto más no es suficiente para nosotros? Si Él es el dueño de todas las riquezas, Él es el dueño de todas las fortunas, es el dueño del oro y de la plata, ¿cuánto más el Señor no va a ayudarte o va a extenderte o va a bendecirte a ti y a mí? ¿Cuánto más nosotros en obediencia a Dios, cuánto más Él no nos va a bendecir a través de su palabra, a través de lo que Él quiera bendecirnos a nosotros? Y muchas veces creemos que si decimos, es que Dios no me va a pagar las cuentas, miren que la palabra nos está diciendo que Él es el dueño del oro y la plata. Y si Él es el dueño del oro y la plata, Él tiene el poder para sacarte de la escasez. Él tiene el poder para levantarte. Él tiene el poder para edificarte. Él tiene el poder para sanar tus deudas. Él tiene el poder para suplir todas las necesidades que tú y yo podamos tener financieramente. Muchas veces nos quejamos y decimos que no, es que estoy pagando un arriendo, es que si Dios me bendijera con más, me bendijera con más dinero, o si Dios de la nada me diera dinero. Y no te equivoques, porque la lotería, el baloto no te van a hacer llenar ese vacío que tú tienes, porque la lotería, el baloto, la plata fácil, el dinero fácil no va a suplir las necesidades que tú tienes, simplemente va a tapar un huequito, pero va a ser mucho más difícil de que tú puedas suplir y llenar los vacíos que tú tengas en tu corazón a causa de esa escasez. Entonces, cuando el Señor nos dice acá de que Él es el dueño del oro y la plata, entonces tú debes pensar y yo debo pensar de que si yo estoy en el Señor, Él tiene cuidado de mí porque Él es el dueño del oro y la plata. No va a haber dificultad, no va a haber situación en la que el Señor no tenga el control, porque como lo hemos mencionado y como lo hemos leído en la palabra, Él suple todas nuestras necesidades. Él tiene cuidado de ti y de mí porque Él es nuestro Padre. ¿Y qué padre quiere ver mal a su hijo? Vamos a leer aquí en este punto, en el versículo 12, que nos dice la palabra. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Miren lo que nos dice la palabra, que las riquezas y la gloria proceden de Él, y Él domina todo. En mano está la fuerza y el poder, y en mano de Él hacer grandes y dar poder a todos. O sea que en sus manos, en sus manos está el poder, en sus manos está la riqueza.
Entonces, no pienses y no pensemos de que Dios solamente puede cubrir nuestra área espiritual, de que Dios solamente puede llenar los vacíos en la parte espiritual o emocional. No, el Señor es un Dios integral. Dios es un ser maravilloso que no solamente quiere que tú estés bien en una área espiritual, sino que Él quiere que estés bien en todas las áreas. Él quiere que tú y yo prosperamos en todas las áreas de nuestro ser, no solamente espiritualmente, sino financieramente, económicamente, sentimentalmente, materialmente. Entonces, no creas que Dios y el dinero van separados, o que Dios pelea con el dinero, o que el dinero viene solamente de Satanás, o de hacer cosas ilícitas, o de hacer quizás cosas que no le agradan a Dios, o que el dinero solamente se lo puedes conseguir de una forma tal. No, porque el Señor te está diciendo y nos está diciendo en esta palabra de que Él es el dueño del oro y la plata, de que a Él, a quien le place, Él puede bendecir, Él puede levantar, Él puede dar, Él puede proporcionar, porque Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios que sustenta, que provee, de que a sus hijos no los deja abandonados, o no los deja tirados, o no los deja desamparados. Entonces muchas veces quieren llenar nuestra cabeza, o queremos confundirnos, o quieren confundirnos pensando o hacernos pensar de que el dinero y Dios no van de la mano, de que si tú estás con Dios tienes que vivir, perdónenme la expresión, acabado o humillado, o en una casita abandonada, o sin ropa, o pobre, por así decirlo. Obviamente pobre no es, la pobreza no es descalificativo, pero muchas personas creen que el dinero va de la mano con alejarse de Dios, o que pelea con Dios. Y miren que la palabra nos está diciendo que Él es el dueño de eso, Él es el dueño del dinero, es el dueño del oro, de la plata, de las riquezas, porque es su poder, porque Él es el excelso, porque Él es todopoderoso. Entonces Él es el creador de todo. Entonces si Él es el creador de todo, Él tiene control de todo. No debemos pensar que a Dios lo podemos buscar para unas cosas, pero para buscar el dinero, para buscar la economía, para buscar la parte financiera, debemos irnos a otra parte, porque no es así. No podemos pensar de que yo soy feliz en Cristo, yo sigo a Dios, yo escucho la palabra, pero yo a la hora de necesitar dinero me tengo que ir para tal parte, o tengo que comprar el chance, o tengo que comprar el baloto, o tengo que comprar la lotería, porque Dios a mí no me va a dar esa riqueza, sino que esa riqueza la tengo que salir a buscar yo, o la tengo que buscar en otras partes o en otras cosas, y no es así. Estamos muy equivocados. Entonces, siguiendo con la palabra, en Ageo 2:8 nos dice la palabra: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si lo dice Jehová de los ejércitos, si lo dice Él, es porque Él es el dueño, es porque Él tiene el control, Él tiene el poder, porque solo Él es quien tiene todo el control y el poder de todas las cosas que podemos tener y podemos querer obtener. Si Él es el dueño de las riquezas, ¿cómo no te va a sostener a ti? ¿Cómo no me va a sostener a mí? ¿Cómo no va a bendecirte? ¿Cómo no va a bendecirme? Más bien debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para que Dios nos bendiga, para que Dios nos prospere? ¿Estamos siendo obedientes a la palabra? ¿Estamos honrando a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras primicias? Mire que muchas veces nos quieren confundir con esa parte de la entrega económica, con esa parte del desprendimiento económico, porque creen que al dar nosotros dinero, o al dar nosotros nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias, estamos diciendo no, es que no tengo, es que es lo único que tengo, y es lo que más nos cuesta. Y Dios no nos pide eso solamente porque sí, o Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita de tu dinero ni de mi dinero. Él solamente necesita que seamos fieles, que seamos obedientes a su palabra. Muchas veces queremos dar, pero con la intención de querer saber para qué. Y eso no es tu tarea, esa no es mi tarea, esa es la labor del Señor, porque Él mira nuestros corazones, la disposición con la que tú y yo ofrendamos, la disposición con la que tú y yo damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias. Él sabe cuáles son tus luchas, Él sabe que quizás no estás con empleo, no tienes empleo, Él sabe que quizás lo último que te queda es lo que más te cuesta, lo que más nos cuesta dar. Él sabe que si diezmas, tú estás pensando, pero es que si yo diezmo ya no me va a quedar ese dinero, y ese dinero lo necesito para tal cosa.
pero Él es tan poderoso que Él sabe que a sus hijos, quienes son fieles, Él bendice porque Él es el dueño del oro y la plata. Entonces, ¿cuánto más Él no nos va a sostener? ¿Cuánto más nosotros no debemos honrarle a Él con todo lo que tenemos? No solamente dinero, sino nuestro tiempo, todo lo que nosotros tenemos. El tiempo y el dinero no pueden ser diferentes. ¿A qué me refiero? A que no podemos pensar de que es mejor dar dinero que tiempo, o que Dios valora más el dinero que el tiempo. No. El Señor valora tu corazón, lo dispuesto o dispuesta que estás a servirle, a obedecerle, a darle todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque si Él es nuestro Padre, nuestro Creador, Él sabe que tú y yo estamos creados, fuimos creados con un propósito. Y el propósito de nosotros en esta tierra es seguirle a Cristo, es ser ejemplo de Cristo, es llevar las buenas nuevas del Señor. Para el cuarto punto, porque Dios es suficiente, porque Él es todopoderoso. Como ya les he mencionado en otros puntos anteriores, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios que su poder no puede ser comparado, su poder no puede ser medido, su poder no puede ser equilibrado o balanceado o pesado, porque es un poder infinito, es un poder que nosotros no podemos nunca alcanzar a conocer y a saber cuán poderoso es Dios. En el versículo 12, en el mismo versículo 12 nos dice la palabra, en la segunda parte dice, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces miren que no solamente es un Dios con poder, sino que Él también da su poder para sus hijos. Él nos entrega un poder para nosotros ser autónomos, para nosotros tener dominio propio, para nosotros poder actuar bajo la palabra del Señor, para nosotros poder defendernos con la palabra de Dios. Él nos da el poder que es la palabra de Dios, para que tú y yo podamos hablar y podamos declarar palabra. Es como en Efesios, Él nos da la espada, con la espada tú no solamente te defiendes, sino que atacas también. Entonces, el poder que Él nos da es para que nosotros podamos exaltar su nombre, para que nosotros podamos mostrar las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida, para que la gente pueda conocer que no solamente Dios es un Dios espiritual, que no solamente Dios va a sanar, que no solamente Dios va a curar o va a restaurar, sino que es un Dios de poder, que puede dar poder a sus hijos en cuanto Él lo quiera y cuanto Él le plazca. Vamos a leer en Jeremías 32:27, dice la palabra, yo soy el Señor tu Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Miren que esta palabra cierra con esta pregunta que el mismo Dios dice, ¿hay algo imposible para mí? Cuando nosotros leemos esta frase, ¿hay algo imposible para mí? Nosotros creemos, no, o sea, sí, para Dios no hay nada imposible, pero no llegamos a dimensionar el poder que tiene esta pregunta, que Dios nos hace y dice, ¿hay algo imposible para mí? O sea que para Dios todo es posible. ¿Y por qué es posible? Porque Él es todopoderoso. Entonces muchas veces dudamos o creemos que no es tan poderoso, o creemos que aún en eso que nos estamos que estamos tratando o ese problema o esa situación, Dios nos puede ayudar un 70-30, un 80-20, pero no un 100%. Y miren que el Señor nos dice, hay algo imposible para mí, o sea que su poder es infinito. Nosotros no podemos comparar el poder de Dios con un 100%, con un 200%, porque es algo infinito, es algo que no tiene control, es algo que no tiene medida. Entonces todavía te preguntas por qué Dios debe ser suficiente, por qué Dios es suficiente para ti y para mí, porque Él tiene todo el poder del mundo, porque Él es el creador, porque fuera de Él nada somos, o sea, por Él es que nosotros estamos en esta tierra, con un propósito. Y el quinto punto, para terminar, el quinto punto, dice, Él es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué Él es suficiente? Porque, bueno, este punto es como una conclusión. ¿Por qué Él es suficiente y para qué Él es suficiente? Porque Él es suficiente, Él es tan suficiente para nosotros. Él debe llenar todos nuestros vacíos, todas nuestras necesidades. Él tiene el control de todo lo que tú y yo tenemos, lo que vamos a obtener, lo que aún no vemos. Él es suficiente para nosotros y por eso nosotros debemos
honrarle, alabarle, loarle, enaltecerlo, alabar su gloria, su poder, su majestad, todo lo que Él es y por lo que nosotros somos, porque Él es. Entonces, cuando tú y yo tenemos ese concepto claro, cuando tú y yo sabemos y reconocemos definitivamente que todo lo que nosotros queremos encontrar, todo lo que nosotros queremos buscar, todo lo que nosotros queremos tener y obtener, lo tenemos en Él. Porque Dios es más que suficiente, porque Dios es nuestro Dios, porque sin Dios apague y vámonos porque ya se acabó todo. En el versículo 13 dice la palabra: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y miren que si ustedes leen un poquito arriba la lectura en Primera de Crónicas, nos estaban hablando de ir a llevar y de ofrecer alabanzas y ofrecer tesoros a Jehová, de ofrecer y dar gracias a Él por todo lo que Él es. Entonces, nosotros debemos estar agradecidos con Dios por todo lo que Él hace en nuestra vida. Aun cuando tú crees que no tienes todo lo que quieres, aun cuando tú crees que te sientes vacío porque quizás no tienes una casa, porque quizás no tienes un carro, porque quizás no tienes una moto, porque quizás estás sin empleo, porque quizás quieres otras cosas que no has podido obtener, porque quizás crees que tienes que seguir buscando cosas materiales o porque quizás te sientes incompleto en cosas emocionales. Entonces miren que el Señor nos está diciendo que Él es suficiente, que solamente debemos descansar en Él, que debemos ir a Él, que debemos tener esa comunión con el Señor, que debemos depositar nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestras dudas, quizás nuestros problemas, nuestras situaciones en Él. Debemos descansar en el Señor porque Él tiene el control. Él nunca ha soltado el control. Él nunca nos ha abandonado. Él nunca nos ha dejado a un lado. Él nunca ha querido dejarnos de responder a nuestra oración. Somos nosotros muchas veces los que no sabemos interpretar sus respuestas o no conocemos la forma de actuar de Dios o nos quejamos por las respuestas de Dios y no entendemos que en Él todas las cosas son perfectas, en Él todas las cosas son en el tiempo de Dios. Entonces vamos a leer en el Salmo 73, 24 para terminar. Dice la palabra: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces yo te pregunto, ¿a quién tienes tú? ¿A quién acudes tú cuando te sientes en problemas? ¿A quién acudes tú cuando sientes que no puedes más? Cuando necesitas ayuda, cuando te sientes desesperado, desesperada, cuando sientes que no puedes más, que necesitas ayuda. ¿A quién acudes tú cuando quizás sientes que te falta algo, que tienes vacíos en tu corazón, que necesitas respuestas? Entonces te dejo esta pregunta: ¿a quién acudes tú? Si acudes a Dios, si buscas realmente esa ayuda y eso que viene de Dios, porque Él es suficiente. Y miren cómo termina el versículo. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, nuestro deseo debe ser Dios. Nuestro profundo más deseo de querer, de tener, de obtener, de estar, debe ser Dios. Si tu deseo en esta tierra es tener fama, fortuna, es tener casas, carros, es tener economía, es tener dinero, riquezas, es tener familia, es tener cualquier otra cosa que no sea Dios, estamos mal, porque eso nunca va a suplir, nunca va a llenar lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida. Ni padre, ni madre, ni hijo, ni trabajo, ni empresa, ni carro, ni casa, ni dinero, ni fama, ni fortuna, ni ninguna otra cosa podrá suplir, y es suficiente como lo es Dios. Nada podrá llenar esa necesidad de sentirte completo y completa si no es Dios. Si Dios no está en el primer lugar, si Dios no está por encima de cualquier otra cosa, siempre vamos a querer tener algo más para poder sentirnos llenos, para poder sentirnos completos, para poder sentirnos estables. Pero cuando tú y yo amamos a Dios, glorificamos a Dios, bendecimos a Dios,
lo ponemos en primer lugar, le servimos, le buscamos, le obedecemos, sabemos que Él es más que suficiente para nosotros porque Él tiene cuidado de ti y de mí. Y Él va a suplir todas las necesidades y todas las cosas por las cuales tú y yo estemos atravesando. Pero ojo, eso no quiere decir que en Dios solamente vamos a estar bien y que nunca nos va a pasar nada, ¿no? En Dios vamos a estar siempre con Él de la mano. Vamos a atravesar situaciones, pero con Él de la mano. Vamos a obtener la victoria, pero con Él de la mano. Entonces yo te quiero invitar hoy a que no dudes en que eso que estás buscando, si no es en Dios, no es ahí. En que pienses en que si tú no consideras que Dios es más que suficiente para ti, de que en estos momentos, en la etapa en la que tú estás o en el momento en el que tú estás, Dios no es más que suficiente, es porque no estás conociendo a Dios, es porque no has conocido a Dios, es porque no has conocido el poder, la fuerza y la magnificencia que es Dios. Entonces te invito para que leas esta palabra nuevamente, ya un poco con calma, la leas completa para que puedas ver el contexto de la palabra también y puedas darte cuenta de que Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero también es un Dios proveedor, también es un Dios de sustento, también es un Dios de gloria, de poder, de infinito poder, que puede hacer contigo y conmigo lo que Él quiera. Que hoy tú y yo podemos estar quizás sentados o sentadas, o quizás podemos dirigirnos a nuestro trabajo o podemos dirigirnos a cualquier parte y de un momento a otro puede cambiar tu panorama, puede cambiar tu mundo, porque a Dios le place. Entonces quería compartir esta palabra contigo y quiero que también sea de bendición para tu vida como también lo fue para mi vida y que pueda abrirnos nuestros ojos espirituales y no solamente ver lo físico, lo material, lo que está en esta tierra, porque Dios sobrepasa todo esto, porque Dios es el dueño de todo, porque Dios sobrepasa el mundo, sobrepasa el universo. Amén. Entonces vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos invitas hoy a que te busquemos a ti primero, Señor, a que tú eres suficiente para nosotros, Padre, a que fuera de ti nada podemos tener, de que solamente en ti podemos ser felices o podemos ser amados, podemos ser bendecidos, prosperados, Señor, porque solo en ti tenemos el mayor regalo, que fue que tú entregaste a tu Hijo por nuestros pecados, que es el regalo de la salvación que tú tienes preparado para nosotros, Señor, que es el que tú, Señor, moriste en la cruz por nuestros pecados, por nosotros, Señor, para que podamos ser libres, para que podamos vivir en un ambiente o en un lugar mejor, Señor, que tú tienes preparado para nosotros allá en el reino, que tu palabra dice que tienes morada preparada allá en el reino, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, por fallarte a veces, Señor. Perdónanos, Señor, porque cometemos pecados, cometemos errores, porque necesitamos de ti, Señor, porque lejos de ti nada podemos hacer, porque solo en ti, Señor, podemos estar contentos, podemos estar felices, podemos encontrar esa llenura que necesitamos para complementar nuestra vida, Señor. Te entregamos, Padre, en este día todas nuestras peticiones, desde las peticiones espirituales, personales, físicas, todas las peticiones por más pequeñas que sean, Señor, desde querer conseguir, no sé, cualquier cosa insignificante para nosotros, para ti es significante porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Por eso queremos entregarte todas nuestras peticiones. Queremos pedirte que el Espíritu Santo esté en cada una de nuestras vidas, que esté en cada uno de nuestros hogares, que el Espíritu Santo nos esté ayudando a comprender tu palabra, que nos esté ayudando a buscarte cada día, que nos esté incitando, molestando, por así decirlo, Señor, para buscar tu presencia, para que ni la flojera ni la pereza pueda apartarnos de querer buscarte cada día, para que el servicio, Señor, sea esa herramienta, sea esa forma de tener mayor comunión contigo, mayor intimidad contigo, Padre. Por eso te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, tu grandeza, tu poder no tiene comparación, Padre.
Y por eso te damos muchas gracias, Señor, porque tu misericordia cada día nos acompaña en nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, invitarles a que no se dejen de conectar todos los días a las 5:30 en los devocionales, que los compartas, que puedas también luego del devocional leer nuevamente las citas bíblicas, los pasajes bíblicos que estamos compartiendo a través de estas transmisiones y puedas profundizar mucho más la palabra del Señor. Entonces, no solamente el oír, sino el ponerlo por obra, en también tú y yo buscar y leer nuevamente la palabra, porque cada vez que tú y yo leemos la palabra de Dios, cada vez el Señor tiene algo nuevo para revelarte, nuevo para revelarme. Entonces, invitarte y recordarte que todas las noches a las 7 de la noche, a través de las páginas del pastor Edras Tobío y de la página de la Iglesia Cristiana Gloria de Dios, estarán las transmisiones a las 7 de la noche. Y los domingos aquí en Montería a las 4:40 en el Hotel Mirabal, para que no te pierdas y puedas ir y compartir y congregarte con nosotros, tus hermanos en Cristo, y podamos escuchar y alabar al Señor. Amén. Feliz día y bendiciones. Busco lentamente tu voz, tu respiración, yo quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?